¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias en una jornada con cielo plomizo en la ciudad de Buenos Aires y con un pronóstico que anticipa lluvias y vientos fuertes después del mediodía, insistimos, en el centro porteño. Y vamos a ver ahora cómo está la ciudad de Buenos Aires precisamente en una nueva jornada de cuarentena preventiva y obligatoria en la cual ya han transcurrido 4 minutos desde las 9 de la mañana. Algunos datos a tener en cuenta. El presidente de la Nación ayer mantuvo un diálogo con un programa televisivo en el cual dio cuenta de que sigue priorizando la cuestión y que seguirá priorizando la cuestión de la salud por sobre la cuestión económica. Asimismo dio cuenta de que el término flexibilización no es el adecuado a su criterio para utilizar respecto de la situación de la cuarentena. Puntualizó que efectivamente los resultados obtenidos hasta el momento tras la aplicación de esta metodología de cuarentena han sido mejores a los esperados inicialmente en cuanto al número de infectados, así como también de decesos que se han registrado en la República Argentina, y no eludió el tema económico, respecto del cual señaló que, bueno, está trabajando el ministro Guzmán al respecto. Del diálogo que mantuvo con el programa televisivo que ayer debutaba con 2 periodistas femeninas, de género femenino, puntualizó que hay una suerte de hoja de ruta que ya está establecida para poder acordar con los bonistas. También fue claro al puntualizar que cuando asumió su gestión, la situación económica de la República Argentina, lo señaló el presidente Alberto Fernández, era muy compleja, pero señaló que al término de esta situación especial, de esta cuarentena y de la pandemia en el mundo, la situación de la Argentina sería diferente, no porque la economía hubiera mejorado, sino porque la situación de las economías mundiales ha resultado ser muy compleja y que será otra plataforma desde la cual se podrá negociar. Y nos vamos ahora ya en vivo al Ministerio de Salud de la Nación. Allí la vicetitular de esa cartera, como lo hace a diario, puntualiza cuáles son la cantidad de casos infectados a la fecha, así como también la cantidad de casos recuperados y por otra parte los consejos diarios respecto de esta situación que, recordemos, según puntualizó el presidente Alberto Fernández en el día de ayer, todavía no alcanzó su pico. También fue claro al señalar que la famosa curva que se quería achatar se ha logrado, lo cual implica que ese pico esperable en todas partes del mundo del virus se va prolongando hacia adelante, lo cual también genera algunos inconvenientes desde el punto de vista financiero o económico. Y en ese marco, ayer hubo un encuentro en Olivos, del cual participaron empresarios, entre otros la Unión Industrial y la Sociedad Rural Argentina, del cual daremos cuenta en unos minutos. Nos vamos ahora sí en vivo al Ministerio de Salud. Recordemos entonces que en el Ministerio cada día se dan a conocer los casos vinculados con las personas que padecen hoy el coronavirus. Pero retomemos por un instante lo acontecido en una jornada política como la de ayer. En Olivos fueron recibidos los referentes de la Unión Industrial Argentina, empresarios integrantes de AEA y de otras asociaciones, entre los cuales se encuentra la Sociedad Rural Argentina. ¿Qué es lo que conversó el presidente de la Nación en ese encuentro? Hubo un comunicado oficial y también trascendidos extraoficiales. El comunicado oficial señala que se habló de aquí en adelante respecto de la situación con los bonistas, de una suerte de apertura en la negociación, porque no hubo una negativa rotunda de los acreedores de la Argentina a la propuesta hecha por nuestro país, sino que por el contrario una disposición a negociar. Y respecto de esto, el presidente de la Nación estuvo conversando, esto dice el oficial, con los empresarios. Extraoficialmente trascendió que también se habló de cuáles son las necesidades de cada uno de esos sectores respecto de cierto ingreso a una nueva etapa con relación a la pandemia. Veamos qué ocurre en el Ministerio. 103 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, las medidas implementadas, la situación actual y las recomendaciones. A la fecha tenemos 104 casos nuevos confirmados en el día de ayer, lo cual generan un total de 4.887 casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 13 de ellos en nuestras Islas Malvinas,
La tasa de incidencia actual es de 10,8 casos cada 100.000 habitantes. 49,5% de los casos afecta a varones, el 50,5% a mujeres y la edad media de casos confirmados es de 42 años. 262 son las personas fallecidas, 13 en la jornada de ayer, con una tasa de letalidad del 5,3% sobre el total de casos confirmados. La tasa de mortalidad por cada millón de habitantes en nuestro país es de 5,8. El 59,8% de los fallecimientos se producen en varones, el 39,2% en mujeres y la edad media es más elevada, en este caso es de 75 años. Predominantemente la cantidad de casos se produce por un contacto estrecho con pacientes con coronavirus, 43,7% específicamente. El 18,9% está relacionado con un antecedente de viaje al exterior y continúa bajando este porcentaje. Y el 0,2% por transmisión comunitaria. Recordamos que la transmisión comunitaria se está observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en la región del aglomerado metropolitano de Buenos Aires, en la región quinta, sexta, séptima y 12 que abarca el conurbano, y en la región de La Plata está afectando a los municipios de Ensenada, Berisso, Bransen, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas, todos ellos con transmisión comunitaria, así como en Chaco se está afectando con este tipo de transmisión Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas. En Santa Fe, la ciudad de Rosario con transmisión comunitaria. En Río Negro, Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti y Ushuaia en Tierra del Fuego. La transmisión local en conglomerados la observamos en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, en Córdoba, en su ciudad capital, Alchiairto y en Loncopué, en Neuquén. 22 son las provincias que han confirmado la presencia de casos. Se mantienen sin casos Formosa y Catamarca. Solo casos importados tienen San Juan y La Pampa y sin nuevos casos en los últimos 14 días Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis. 148 pacientes se encuentran internados en terapia intensiva. 1.472 ya han sido dados de alta, representan un 30% del total de los confirmados. 1.149 de ellos ya tienen el alta definitiva y 323 alta transitoria. Son 53.895 los casos que ya han sido descartados, el 98,7% con estudios virológicos, el restante por criterio epidemiológico. Biológicamente, desde el punto de vista diagnóstico, Argentina se sigue fortaleciendo, ya ha realizado test de PCR, reacción en cadena de polimerasa, en 69.718 casos, 1.798 en las últimas 24 horas. Esto lo que nos genera es una relación de 1.536 test por cada millón de habitantes. Realizados estos test en una red de 142 laboratorios en todo el país y una tasa de positividad de 8,39%. Esta situación, recordamos que se basa en criterios diagnósticos con fiebre de 37,5 grados, el dolor de garganta, tos, la dificultad respiratoria, la disminución en el gusto o en el olfato como criterios principales asociados a lo que ya dijimos, el viaje al exterior, el contacto con un caso o el vivir en zonas de transmisión comunitaria. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud informa que ya son más de 3 millones, específicamente 3.435.894 casos, más de 86.000 casos en el mundo en las últimas 24 horas. América representa un 42% de los casos globales, 1.433.753, con 49.000 casos en las últimas 24 horas. Y la cantidad de fallecidos en América asciende a 77.827 casos con una tasa de letalidad del 5,48%. Mantenemos el agradecimiento al sistema sanitario, a cada trabajador que atiende un paciente y ante la sospecha lo informa a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, desde su clínica, consultorio, centro de atención primaria y hospital, y a los laboratorios que procesan muestras e informan tanto las muestras de resultado positivo como negativo.
Seguimos destacando los datos. Nosotros tenemos 148 personas confirmadas internadas en terapia intensiva, es menos del 5% total de los confirmados, 1.472 recuperados, 30% del total de los confirmados y más de 1.500 test por millón de habitantes. El reconocimiento a todos los trabajadores, las trabajadoras que notifican en cada rincón del país salud como en los laboratorios. Hoy, 5 de mayo, es el Día Mundial de la Higiene de las Manos y es muy importante recordar que este momento es muy importante y es muy importante también medida antes de tener la pandemia y sobre todo para sostenerla pues que pase estas situaciones. La medida más costo efectiva es una medida muy económica que tiene un impacto muy importante en la salud y en la prevención de infecciones, y el objetivo de este día hoy es promover que dé una prioridad global, que es muy importante promover el cambio de conducta en la población para instalar el lavado de práctica frecuente y que también es muy importante para el control de infecciones, por lo tanto para promover el lavado de manos en el personal de salud. Decimos, como decíamos recién, no solamente en este contexto de pandemia, sino todos los días. Es una de las medidas que debe llegar para quedarse, que deberíamos haber tenido de antes y que si no la teníamos implementada e incorporada, es muy importante poder incorporarla tanto en el ámbito personal como en el ámbito sanitario. También queríamos compartir que hoy, después de varios días de trabajo en la mesa que se llama AMBA, que es el área metropolitana de Provincia de Buenos Aires, que como también venimos partiendo durante los reportes, con el 72% de los casos confirmados en el país. Es un área donde se está trabajando mucho en conjunto, Nación, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto para preparar el sistema de salud, para poder dar respuesta a un aumento de la demanda, como para poder generar una respuesta de control del número de casos y de la transmisión viral. Hoy se está lanzando en forma conjunta el operativo Detectar, que se llama así porque es dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio en Argentina. Se está tratando Provincia de Buenos Aires, Nación, provincia y el municipio de Quilmes, en el barrio La Paz, y en el barrio Mujica, en la ex Villa 31, con la ciudad de Buenos Aires, en este operativo de búsqueda intensificada de personas que puedan cumplir los síntomas para constituir la definición de caso y testearlos para generar las acciones de diagnóstico, para confirmarlo o descartarlo, para poder prestarle cuidado y realizar esto que decimos que es tan importante, que es la detección y el aislamiento para poder minimizar la transmisión. Se van a hacer test de PCR en las personas sintomáticas y se ha trabajado muchísimo con Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, el municipio de Quilmes, con las organizaciones sociales y con cada uno de los actores de barrios que consideramos que son claves para implementar medidas específicas para las necesidades de cada una de las localidades y también de cada uno de los barrios. Así que estaremos compartiendo los resultados de con este objetivo, que significa instalar las medidas de control a nivel nacional, trabajar fuertemente con las jurisdicciones e implementar medidas específicas en función de la realidad de cada uno de los municipios, minimizar la transmisión del virus. En este trabajo conjunto que también venimos haciendo con todos los ministros, a compartir recomendaciones en el transporte público. Muchas gracias. Importa señalar a esta altura que a partir del dictado del decreto de necesidad de urgencia 297, el mismo se estableció entre las medidas carácter excepcional o de carácter esencial, la posibilidad del transporte público de pasajeros. Tuvo como objetivo principal la posibilidad de transportar a aquellas personas que están comprendidas en las excepciones de ese decreto, es decir, aquellos que tienen que prestar servicio para poder garantizar los servicios mínimos que tenemos, que todos los ciudadanos del país necesitamos como elementales, indispensables. A tales fines,
se garantizó la mayor cantidad de unidades posible en función de la necesidad de garantizar el aislamiento social, la distancia social de todos los pasajeros que utilicen el servicio público de transporte. A tales efectos también, lo que han sido las unidades ferroviarias, se garantizó el 100% de las unidades a los fines de garantizar esa distancia social. También es importante señalar que en aquellas circunstancias de que hubo situaciones de fuerza mayor, en el caso del ferrocarril Sarmiento, por ejemplo, se incorporaron unidades de transporte colectivo para esa distancia de todos los trabajadores y personas que utilizaban el servicio. También debo señalar a esta altura de que a partir de estos días, más precisamente a partir del día de hoy, se volvió a incorporar el servicio del transporte de personas a través de las llamadas oferta libre, que son las combi o los minibuses. Ese servicio también tiene como finalidad esencial, no la de que las personas utilicen masivamente el servicio, sino al contrario, garantizar la distancia entre las personas que vayan en cada una de las unidades para evitar contagio, para evitar situaciones que justamente es lo que se quiere venir a prevenir. En ese sentido, la resolución que se publicó en el día de ayer se señala que debe garantizarse un máximo de un 60% de las unidades, que las personas que utilicen esas unidades deben llevar el respectivo permiso, que debe tratar en lo posible de llevar las ventanillas bajas, es decir, arbitrar todos los medios posibles para evitar situaciones de contagio entre las personas que lo utilicen. También lo que fue una demanda en los últimos días, fundamentalmente, es de las personas que se encontraban realizando el aislamiento fuera de su domicilio. Para ello hemos dictado una resolución conjunta con el Ministerio de Interior, en el cual se da la posibilidad de que todas aquellas personas que se encuentren fuera de su domicilio, cumpliendo el aislamiento que señalaba, puedan requerir a su provincia o a su lugar, a las autoridades de su lugar de residencia habitual, el respectivo permiso, quien a su vez lo transmitirá al Gobierno Nacional para extender esa autorización. Ver que esa autorización rige para poder utilizar automóviles particulares y tiene una vigencia de 96 horas. Lo importante para que sea ordenado esa circulación, ese regreso a casa, es que no tiene plazo de vencimiento. Las 96 horas que muchas veces se confunden tiene que ver con el vencimiento del certificado, pero no en la duración del plan. El plan no le hemos puesto fecha y lo que queremos es que sea un retorno ordenado, pausado, en función de las necesidades de cada una de las personas que lo quieran utilizar. Finalmente, no quiero dejar de señalar el agradecimiento a todos los trabajadores del transporte del país, tanto en sus distintos modos, el aéreo, el ferroviario, el modo portuario, el transporte de carga, y a los colectiveros, todos ellos que nos han garantizado en estos tiempos tan difíciles, con su esfuerzo, con sus situaciones de riesgo, la posibilidad de que podamos llevar adelante las medidas que el Gobierno Nacional está implementando a partir de esta pandemia. El reconocimiento y el agradecimiento al Ministerio de Transporte por el esfuerzo y por la dedicación para adaptarse a esta situación extraordinaria y extenderlo a todos los ministerios del Gabinete Nacional, porque ha dado respuesta a la pandemia y eso es muy, muy importante. Es un ejemplo de cómo cada actividad se debe reiniciar de manera diferente, el transporte público, el transporte en combi, y una de las acciones que se implementan también en el transporte aéreo, y como para dar respuesta a una demanda, esta migración interna para que las personas que están haciendo el aislamiento fuera de su casa puedan regresar organizando los riesgos y con este criterio sanitario. Recordamos siempre que seguimos con las mismas medidas de prevención, con esta segmentación geográfica, atendiendo y prestando mucha atención a las recomendaciones de nuestro municipio,
jurisdicción y las normas que se dictan a través de todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Hasta aquí el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, y justamente uno de los aspectos más complejos de esta cuarentena y que tiene que ver también con la nueva etapa de la que se está hablando, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo. Recordemos que el mundo habla de la nueva normalidad, considerando que la normalidad, tal como la conocíamos hasta antes de la pandemia, no volverá, y que hay que imaginar un nuevo statu quo para a partir de allí recomenzar. Pues bien, el tema del transporte, que tiene que ver con la cercanía de las personas y a su vez con la posibilidad de que buena parte de la población pueda acercarse a su trabajo nuevamente una vez concluida o morigerada la cuarentena, es uno de los temas esenciales. De allí la importancia que tiene lo que acabamos de escuchar. Pero en esta recorrida federal que hacemos con Chacra TV Noticias cada día a las 9 de la mañana en vivo, a las 18 y a las 20 en el resumen cotidiano de noticias, nos vamos a ir ahora a la Patagonia Norte. Fíjense cómo se está trabajando. SENASA en Patagonia Norte, que involucra a la provincia de Río Negro, de Neuquén y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires, continúa realizando las tareas esenciales en las distintas cadenas productivas, en las cuales la actividad frutícola es una de las actividades centrales en nuestra región, y en este momento estamos en plena campaña de exportación de frutas. Realizamos todas las tareas tanto en campo, en empaque, en frigorífico, en los resguardos fitosanitarios y en los puertos, en toda la certificación. Y bueno, la tarea se ha ido desarrollando con normalidad. De hecho, en esta campaña la región ha exportado un 15% más de frutas en relación al año pasado. Por otro lado, se siguen desarrollando las tareas tanto en sanidad animal, en las diferentes oficinas, con la emisión de documentos y los diferentes muestreos serológicos, y en el área de inocuidad agroalimentaria también, en la supervisión de la inocuidad en los galpones de empaque y en los diferentes servicios de inspección veterinaria en las plantas de faena con tránsito federal que el organismo tiene habilitadas en la región. También venimos realizando los controles tanto en los puestos fronterizos de Cardenal Zamoré, Pino Achado, y en los diferentes puestos de barrera terrestre que separan los diferentes estatus, tanto en fiebre aftosa, lobesia, mosca de los frutos, al ingreso a la Patagonia, a nuestra región, y son necesarios los controles sanitarios en los diferentes productos hospederos de estas plagas y enfermedades. Así que el SENASA sigue cumpliendo con un gran esfuerzo de todo nuestro personal, que destaco y es digno de mencionar el compromiso de nuestros agentes para poder seguir enfrentando esta pandemia y dar cumplimiento a que dé continuidad toda la producción y el abastecimiento de alimentos para nuestra comunidad. A nosotros nos toca realizar todas estas tareas, pero vos que podés, quedate en casa, que es lo mejor para vos y para todos. Cada provincia de forma autónoma, pero sin ir en contra de lo establecido por el gobierno nacional, puede tomar sus decisiones respecto de la modalidad de la cuarentena, siguiendo los estudios o las propuestas que le han hecho cada una de las intendencias o comunas que forman parte de esa provincia. Salta hizo modificaciones, Salta tiene una posición muy particular con muy pocos casos y así lo anunciaba. En esta reunión hemos informado las acciones que viene tomando el Comité Operativo de Emergencia, pero puntualmente informamos, y eso también queremos comentarle a todos los salteños, las últimas decisiones de este Comité Operativo de Emergencia, que tienen que ver con nuevas excepciones que se habilitan en el marco de este aislamiento social preventivo y obligatorio que se ha dispuesto a nivel nacional,
y que en la provincia de Salta, producto del enorme esfuerzo que están haciendo todos los salteños, que nos permite hoy tener niveles epidemiológicos positivos, en función de que tenemos solamente 4 casos positivos, los 4 casos importados, nos permite poder avanzar en una serie de excepciones nuevas, así como se han habilitado hace unas semanas excepciones al comercio online, a distintas actividades profesionales. En el día de hoy hemos decidido tomar pedidos que se han realizado de distintos sectores, de algunos intendentes, que tienen que ver, por ejemplo, se van a exceptuar a partir de la fecha de publicación de la resolución que ha firmado el Comité Operativo de Emergencia, la actividad de los peluqueros en la provincia, con un protocolo específico que ellos han acercado. Van a poder atender el horario de 14 a 20 horas y, por supuesto, tomando todas las medidas de seguridad y prevención, como se ha establecido en el protocolo, como decía recién, que ellos mismos han acercado. Otra de las actividades exceptuadas de este aislamiento social preventivo y obligatorio tiene que ver con el servicio de mantenimiento, particularmente aquello que tiene que ver con la prevención del dengue, tiene que ver con actividades de descacharrado, desmalezado, tratamiento de agua, fumigación y control de plagas, que si bien existía esta excepción en términos genéricos ya a nivel nacional, nosotros hemos puntualizado cuáles son las actividades justamente para poder y que no quede ningún tipo de dudas en las tareas de prevención del dengue. Otra actividad exceptuada tiene que ver con la tarea del personal de casas particulares. El personal de casas particulares puede reintegrarse al trabajo, esto bajo ciertas condiciones, obviamente las medidas de seguridad y protección y los protocolos que se aprueban, pero tiene que ver con un acuerdo entre las partes, tanto el empleado como el empleador tienen que tener la voluntad justamente de organizar la vuelta al trabajo del personal de casas particulares, y quienes decidan hacerlo, el empleador debe registrarlo en la declaración jurada del gobierno de la provincia para la autorización de circular. Y también el día de hoy se ha firmado otra resolución que salió publicada en el boletín oficial de hoy, que es habilitar la actividad en los hoteles de la provincia para 2 casos puntuales: aquellas personas que ingresan a la provincia de Salta, que están obligados a hacer la cuarentena obligatoria de 14 días y que deciden o puedan hacer y determinen hacer la cuarentena en un hotel. Están habilitados los hoteles para ese efecto. Y también aquellas personas que por sus razones laborales, actividades que ya están exceptuadas, pueden también, por ejemplo, algún habitante en esta provincia que cumple su tarea laboral en un municipio determinado y tiene que, por cuestiones laborales, dormir en otro municipio, puede obviamente utilizar como pasajero el servicio de hotel. Estas son las nuevas excepciones que, como decía, se suman a las otras excepciones que se han anunciado la semana pasada: la obra privada, por un lado, conforme a los protocolos que se han trabajado y establecido junto con el Ministerio de Infraestructura, y por otro lado las profesiones liberales, que el Ministerio de Gobierno ya ha determinado cuáles son las profesiones liberales que están autorizadas a trabajar, siempre bajo las condiciones de los protocolos aprobados. Insisto, esto es producto gracias al enorme esfuerzo que han hecho los salteños, que esta situación actual nos permite avanzar en estas excepciones. Pero también hay que tener muy en claro que si no se hace y no se cumple, no se sigue respetando y se trabaja con responsabilidad, el Comité Operativo de Emergencia va a volver atrás con estas decisiones. Si la situación cambia, estamos siempre trabajando y monitoreando la situación, y si hay que volver a prohibir algunas profesiones que hoy están, profesiones o actividades que están exceptuadas, se lo va a hacer. Saben ustedes que finalmente primó la posición que había señalado Sergio Massa respecto de cómo debía sesionar el Congreso. Hubo un fuerte reclamo de la oposición acerca de qué se quería sesionar, de que las últimas disposiciones adoptadas a nivel nacional habían sido a través de resoluciones de los ministerios o del propio presidente de la Nación a través de un decreto de necesidad y urgencia. Dieron cuenta de la peligrosidad de que el Congreso no sesione. En otros países del mundo, con todos los resguardos sanitarios del caso, los legisladores se acercan al recinto donde deben deliberar. En este caso en particular, el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, puntualizó que existe una posibilidad, que es la que finalmente primó y se va a poner en marcha en los próximos días, que es una cuestión que hace punta a nivel internacional. Es el primer lugar del mundo donde, en el marco de esta pandemia, los legisladores nacionales sesionarían a través de un sistema
que es online, con todos los resguardos que ello representa, porque las decisiones que adopta cada uno de ellos es fundamental para la votación de una determinada medida. Por otra parte, por todo lo que significa que pueda quedarse o no sin la señal de internet necesaria en el momento previo, posterior, durante la votación, por el backup que esto exige. Pues bien, finalmente, insistimos, la posición de Sergio Massa fue la que primó. Esto se va a hacer así, Argentina será el primer país en el mundo en hacerlo, y aquí está el reporte. El Congreso se prepara para la primera sesión virtual de su historia y todo el fin de semana tuvimos una prueba con diferentes empleados de la Cámara que hicieron uso del sistema. Llegamos a tener 280 en simultáneo y hoy mostramos con diferentes representantes de los bloques políticos cómo funciona, junto al presidente de la Cámara, Sergio Massa, y como podemos ver, las pantallas son lo que reflejan cómo se va a ver cada diputado desde su hogar o desde el lugar donde participe, y cómo también lo van a ver los presidentes de bloque y diferentes diputados que vengan presencialmente el día de la sesión. El sistema consta de dos primeros registros de acceso, uno con VPN, que es Virtual Private Network, que es una red privada entre el dispositivo del diputado y la Cámara de Diputados, como si fuera un intranet. Luego de eso, con usuario y contraseña, se accede a un sistema de foto que es contra el RENAPER, contra la base de datos del RENAPER, y ahí lo que se hace es tomarse 3 fotos, una neutral y luego con gestos para también que el sistema no pueda ser confundido con una foto estática, y luego que se ingresa, ahí ya el diputado estaría dando quórum, estaría dando presencia en el recinto de forma remota, y ahí puede acceder a la orden del día, al hemiciclo para ver quiénes son los presentes de cada bloque y quiénes están en este recinto. Bueno, y un módulo de votación que tiene negativo, abstención y afirmativo, y una vez realizado el voto nuevamente se saca una foto para constatar que es el diputado el que emite el voto, y luego de esa foto también va al RENAPER y se le envía al diputado un registro por PDF para que tenga también en su casilla de mail cómo fue que votó, para que no haya ningún tipo de confusión. Hacemos aquí una pausa en la información. Cuando regresemos les contamos que están entrenando canes. ¿Para qué? Para poder detectar si una persona está afectada por el coronavirus. ¿No lo imaginan? Enseguida se los contamos. Hacemos una pausa. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Transcurrieron ya 39 minutos desde las 9 de la mañana. Les recordamos la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires prevista para el día de hoy es de 20 grados, con una jornada con cielo cubierto, probabilidad de precipitaciones y esencialmente ráfagas de viento que pueden superar después del mediodía los 50 kilómetros por hora. Pasamos ahora a otro tema que anticipamos antes de la pausa y que tiene que ver con la pandemia. Están entrenando perros para poder detectar a través del sentido del olfato si una persona pudiera o no tener coronavirus. ¿Y esto es posible que una persona sea asintomática y pueda ser detectada de esta manera? Fijémonos. El llamado mejor amigo del hombre y la lucha contra el coronavirus. Veterinarios y bomberos franceses llevan a cabo una prueba en la que tratan de identificar olores particulares que podrían ser emitidos por pacientes con el virus y que los perros, tras un determinado entrenamiento, podrían ser capaces de detectar. Los perros son conocidos por su capacidad de reconocer otras enfermedades como el cáncer de mama, el de próstata y otros. Creo que incluso la diabetes, aunque por supuesto no está oficialmente probado. Queda por demostrar si la molécula del coronavirus emite un olor particular. Para el estudio, los entrenadores cuentan con muestras de pacientes con COVID-19 proporcionadas por los hospitales. Para entrenar a los perros utilizamos un simple tubo de plástico en el que se colocan las partículas de olor. El objetivo es aportar una solución complementaria a las pruebas que ya existen para detectar la enfermedad. Las actuales tienen un 70% de efectividad y hay que contrastarlas con otras pruebas. Continúa a nivel internacional en laboratorio y con investigación la búsqueda de una solución, un paliativo, una vacuna contra el coronavirus. China intenta volver a la normalidad poco a poco tras el gran parón que ha dejado el coronavirus en el país. Vuelta a las clases para algunos cursos y con estrictas precauciones, controles de temperatura en viviendas y locales comerciales, distanciamiento en restaurantes y el uso generalizado de mascarillas son algunas de las medidas que China está aplicando para recuperar la normalidad. Desde que Pekín anunció el pasado 12 de marzo que el pico de la pandemia había quedado atrás, se han ido levantando algunas de las drásticas medidas para luchar contra el virus, aunque otras siguen vigentes y algunas se han incluso acentuado. La vuelta del tráfico a las calles, la progresiva reapertura de comercios y restaurantes y el retorno de miles de personas al trabajo de forma presencial han sido, en el más de un mes transcurridos desde entonces, los principales signos de recuperación. El pistoletazo de salida lo marcó la apertura de la ciudad de Wuhan, foco de la pandemia, el pasado 8 de abril, tras 76 días cerrada a cal y canto y con sus habitantes sometidos a una estricta cuarentena. Sin embargo, los llamados casos importados procedentes del exterior, que empezaron a subir en todo el país a principios de marzo al tiempo que remitían los contagios locales, han impedido la relajación de muchas medidas y han obligado a poner en marcha otras nuevas. El aumento de estos casos coincidió con el auge de la pandemia en Europa, Estados Unidos y otros países, y provocó que grandes ciudades como Pekín, Shanghái o Cantón empezasen a someter a cuarentenas en hoteles a todos los viajeros procedentes del exterior del país, fuesen chinos o extranjeros, salvo contadas excepciones que podían hacerla en sus casas. Pero el gobierno chino dio una vuelta de tuerca más cerrando sus fronteras a todos los extranjeros, incluidos los residentes, lo que hizo que muchos se viesen atrapados fuera del país sin poder regresar a sus casas. Esta medida extrema todavía sigue en vigor, sin que se sepa por cuánto tiempo. Pese a que los nuevos casos importados diarios han bajado de la decena y los enfermos activos en todo el país se sitúan en poco más de 6 centenares, muchas medidas siguen en pie con la esperanza de recuperar poco a poco la normalidad en el país asiático.
Y mientras el mundo sigue investigando para lograr una nueva vacuna, de hecho también lo está haciendo China y es uno de los países más avanzados en estos 119 proyectos que hoy quedan. Recordemos que eran más de 190, razón por la cual en torno a unos 70 y tantos ya han caducado, se ha comprobado que no tienen ningún tipo de eficacia y hoy a la fecha son 119. Mientras tanto China lentamente, como veíamos, donde se registró el caso cero del COVID-19, comienza con esta nueva normalidad, como se ha dado en llamar. En tanto, en el mundo entero se sigue investigando, en Europa también. La batalla contra la COVID-19 tiene muchos frentes y su aspecto es diferente en cada país. Pero el objetivo final es el mismo, una vacuna y un tratamiento eficaz. Cualquier persona puede enfermarse con este virus y por eso deberíamos actuar de forma conjunta internacionalmente. Muchos científicos afirman que la vacuna podría demorarse hasta unos 18 meses o más. Pero hay esfuerzos ya para acelerar ese proceso, como unir los recursos e invertir en investigación. Tenemos que aumentar las capacidades para producir la vacuna, cientos de millones de dosis, y tenemos que asegurarnos de abastecer cualquier rincón del planeta a precios asequibles. Y eso es exactamente en lo que estamos trabajando. Para hacerlo, necesitamos dinero y cooperación global. Para impulsar esa cooperación global, la Unión Europea quiere reunir al menos 7.500 millones de euros que se destinarán a organizaciones de salud de todo el mundo y a redes de investigación. Los líderes europeos, incluyendo Angela Merkel, insinúan que no escatimarán gastos. Alemania también hará una contribución considerable. No lo quiero anunciar ahora, pero puedo decir que vamos a observar detenidamente el desarrollo posterior. Alemania está en primera línea en estas actividades porque como país estamos convencidos de que solo la acción internacional y multilateral nos permitirá superar esta pandemia. En todo el planeta hay unos 100 grupos de investigación buscando una vacuna. Alrededor de 10 van a comenzar o han comenzado ya la fase de pruebas con humanos. Entre ellos está la empresa alemana BioNTech. Pero hasta que este u otro laboratorio tengan éxito, el mensaje de los líderes europeos es: da igual quién consiga una vacuna y un tratamiento médico mientras alguien lo haga y pronto. Remdesivir, controversia, posiciones encontradas, Francia, Estados Unidos, la Unión Europea, cuestiones nocivas o positivas, sigue siendo el eje de una discusión, pero esta es la decisión que adoptaron en Estados Unidos. Un presidente atestado de acusaciones de incompetencia por su manejo de la pandemia, rodeado ahora de portadores de buenas noticias. El ente regulador de Estados Unidos ha aprobado por la vía de urgencia este fármaco antiviral para tratar a los pacientes de la COVID-19. Su nombre es Remdesivir. Ustedes saben qué es, porque se ha hablado mucho de ello en estos tiempos, en textos y en los medios. Un tratamiento importante para pacientes hospitalizados por el coronavirus. Producido por la farmacéutica Gilead, Remdesivir es el primer medicamento en dar muestras de poder combatir la COVID-19 y de reducir la estancia en el hospital de 15 a 11 días. Me sentí mucho mejor en 48 horas. Creo que Remdesivir me dio el empuje extra o algo así para salir a flote. Estudios clínicos incluyeron a más de 1.000 personas severamente enfermas y compararon a los tratados con Remdesivir con aquellos que recibieron un tratamiento regular. Queremos asegurarnos que nada se interponga para que los pacientes reciban el medicamento. Por eso decidimos donar cerca de 1,5 millones de ampollas de Remdesivir. Trabajaremos con el gobierno para determinar la mejor forma de distribuirlas en Estados Unidos. Mientras el mundo espera una vacuna contra el virus para que se pueda volver a la normalidad, no todos consideran el Remdesivir como la panacea. Esto no cambia el hecho de que tenemos una terrible pandemia, de que desgraciadamente muchas personas morirán a causa de ella y que afectará a nuestra economía por muchos meses. El único remedio sería una vacuna efectiva. Nadie sabe aún los eventuales efectos secundarios del nuevo tratamiento, pero por ahora parece ser que los resultados positivos son mayores a la incertidumbre.
Y en esta carrera tecnológica que se ha llevado adelante con relación al coronavirus de manera directa o indirecta, relacionada justamente con algunas cuestiones como la detección, el poder morigerar sus efectos e incluso buscar una vacuna, también han surgido otras cuestiones que pueden tomarse como una cuestión seria o no, depende de la visión con la que uno esté dispuesto a ver el tema. Fíjense este desarrollo de unas gafas o anteojos especiales. ¿Y si pudiera ver el coronavirus y así evitar que se propagara? Una empresa tecnológica china podría hacerlo posible. Rockit ha creado unas gafas inteligentes que permiten al usuario detectar las temperaturas desde una distancia de metros. En comparación con el termómetro, es más práctico y seguro. Podemos mantener una distancia segura. Las gafas tienen un sensor infrarrojo y una cámara y son muy solicitadas. Ya se han vendido unas 1000 unidades a oficinas gubernamentales y escuelas. El presidente de estas oficinas dice que incluso se ha deshecho de los termómetros y que está usando estas gafas para controlar la temperatura de los empleados. Creemos que con el lanzamiento de productos nuevos, especialmente de estas gafas, podremos realizar mediciones de temperatura sin contacto. Son muy eficientes cuando se utilizan en grandes grupos de personas. Los sistemas de imagen térmica para el reconocimiento facial creados por el gigante SenseTime ya se han instalado en las estaciones de trenes en China. La empresa Rockit está actualizando este modelo para poder medir varias temperaturas simultáneamente en áreas muy concurridas cuando la gente pueda volver a reunirse. Saben ustedes que Estados Unidos, lo hemos señalado esto con anticipación y luego contado cuando efectivamente ocurrió, dejó de hacer su aporte histórico a la Organización Mundial de la Salud para que siga investigando respecto de, en este caso, una vacuna para con el coronavirus, al considerar que fue cómplice esta organización internacional de alguna suerte de ocultamiento o de cambio en la información que ofrecía China. En función de ello, se está realizando una suerte de recaudación muy importante por estas horas para poder seguir investigando respecto de una vacuna. Señoras y señores, lo logramos. Hoy es un momento decisivo para la comunidad mundial. En un momento en el que estamos más lejos de lo habitual, el mundo demostró que está más cerca que nunca. Y en apenas pocas horas hemos prometido de forma colectiva 7.400 millones de euros para vacunas, diagnósticos y tratamientos. Y todo este dinero contribuirá a lanzar una cooperación mundial sin precedentes y a crear un bien público mundial realmente único. Continuamos con la información, recordemos que ya han transcurrido 52 minutos desde las 9 de la mañana, les recordamos los datos del tiempo, 20 grados la máxima prevista para hoy, los vientos, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, podrían superar ráfagas de 50 kilómetros por hora después del mediodía y hay probabilidad de precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires. Así está la ciudad ahora, ciudad en la que desde el día de ayer es obligatorio el uso de barbijo en todas las dependencias públicas para quienes realizan tareas y también para quienes ingresan a esas dependencias que han vuelto a desarrollar tareas en forma parcial. Recordemos también que hace ya una semana es obligatorio el uso del tapabocas para la circulación por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Otro dato que tenemos que considerar y que por estas horas es importante, y lo hacemos con estas imágenes de la ciudad de Buenos Aires, es lo que puntualizábamos al principio, hubo una reunión entre el presidente Alberto Fernández y una serie de empresarios, entre los cuales estuvo el titular de la Sociedad Rural Argentina, en la cual el presidente les habría informado que tiene efectivamente una suerte de hoja de ruta para llegar algún acuerdo con los bonistas y evitar que la Argentina pueda entrar en un nuevo default. De todos modos, en un reportaje realizado ayer por la noche, el presidente relativizó esta posibilidad de default y dijo, como señalábamos al principio, que
cuando esto concluya, cuando la pandemia haya pasado su pico más grave en la Argentina y en el resto del mundo, buena parte, no solo de los acreedores, sino de los países del mundo que se encontraban en una situación económica mucho mejor que la República Argentina, ya no lo estarán, razón por la cual la Argentina tendrá otras posibilidades de negociación que no tenía poco antes de esta situación. Se le consultó en ese reportaje si sentía miedo de que una vez finalizado el coronavirus, su imagen, que hoy se encuentra, de acuerdo con encuestas privadas, por encima del 80%, en algunos casos, estamos hablando de imagen, no de intención de voto, pudiera verse lastimada. El presidente respondió literalmente que no le tiene miedo porque sigue trabajando a los efectos de cuidar, insistió, la salud por sobre la economía. En ese mismo marco, Uruguay informó que abandona la cuarentena y que busca un equilibrio entre lo que es la salud y la economía. Así está en este momento la ciudad de Buenos Aires. Insistimos en una jornada con cielo plomizo, en la cual se prevén precipitaciones hacia la tarde, mientras que anticipamos el pronóstico para el día de mañana, que prevé una temperatura mínima de 9 grados, ya el otoño está comenzando a hacerse sentir, máxima en la ciudad de Buenos Aires de 19 grados centígrados, con cielo para mañana parcialmente nublado. Y nos vamos ahora a Brasil. Hemos estado en la Argentina, hemos recorrido Europa, los Estados Unidos. ¿Qué ocurre en Brasil? Aunque el número de casos sigue creciendo y es realmente exponencial, el presidente Bolsonaro este fin de semana volvió a abogar por el desconfinamiento. El presidente Jair Bolsonaro volvió a pronunciarse el domingo contra el confinamiento en Brasil. En el gigante sudamericano, las medidas de este tipo son competencia de los gobernadores estatales, que las imponen localmente de forma más o menos estricta. La destrucción de los empleos por parte de algunos gobernadores es irresponsable e inadmisible. Vamos a pagarlo muy caro en el futuro. El hambre, el desempleo, la miseria, eso no es bueno para el país. Brasil superó el domingo los 100.000 casos de la pandemia del nuevo coronavirus, con más de 7.000 muertos. Numerosos especialistas consideran que el total de contaminados sería 15 veces superior al comunicado por las autoridades, porque argumentan que solo se están realizando test de detección a los pacientes graves. La mayoría de los expertos considera además que el pico de la pandemia está aún lejos de ser alcanzado, y en varios estados hay hospitales desbordados ante el flujo de pacientes. En la noche del domingo, una proyección sobre la célebre estatua del Cristo Redentor del Corcovado mostraba el rostro de Jesús cubierto por una mascarilla, para alentar a la población a usarla. El Papa Francisco se ha visto presente a lo largo de toda esta pandemia con las misas diarias y sus homilías en las cuales da cuenta de situaciones por las que están atravesando los ciudadanos del mundo como consecuencia del COVID-19. En este caso, su alegato fue para con los políticos. El Papa Francisco pidió este sábado a los gobernantes de países, regiones o municipios que muestren unidad frente a las diferencias para poder ayudar a sus pueblos a superar la actual crisis del coronavirus. En la misa matutina que oficia cada día en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta del Vaticano, Francisco rezó así para que cuando haya diferencias entiendan que en los momentos de crisis deben estar muy unidos por el bien del pueblo, porque la unidad es superior al conflicto. El Papa también se refirió a la necesidad de que los fieles perseveren en su fe en los momentos de crisis, que son momentos de elección que nos ponen delante de decisiones que hay que tomar. Finalmente, recordó un dicho de su tierra, Argentina: cuando vas a caballo y debes atravesar un río, por favor, no cambies de caballo en mitad del río, para explicar que en momentos de crisis hay que estar muy firmes en la convicción de la fe. Después de una cuestión sanitaria que precedió, fue anterior al coronavirus y que afectó fuertemente a China y al mundo entero, que fue la peste porcina africana, que afectó fuertemente al rodeo chino, que incluso obligó a deshacerse de millones de cerdos por el importante contagio que tiene esa enfermedad entre los porcinos y que movilizó la cuestión de la exportación de la carne en el mundo entero, generando un fuerte impacto incluso en la República Argentina. China no solo se dedicó a importar más proteína para el consumo interno, sino a acrecentar la producción de otros generadores de proteína animal, la carne vacuna y por supuesto también la carne aviar.
Fíjense, desde aquel momento hasta ahora, el tipo de granja con la cual están experimentando los chinos. Las máquinas han reemplazado a los humanos en una granja avícola en la ciudad de Hami, en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste de China. Hay 6 gallineros en la granja avícola que se dividen según la edad de los pollos a una temperatura de 21 grados centígrados. La granja tiene un total de 174.000 gallinas ponedoras y la producción de huevos cubre casi la mitad de la demanda diaria de la ciudad de Hami. En el gallinero, los huevos son transportados en una cinta transportadora a un elevador donde 2 trabajadores se encargan de inspeccionar y empacar. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía realizan el empaque y luego, después de pesar y etiquetar, los huevos llegan a los supermercados por la tarde. Son menos de 20 personas quienes están a cargo del trabajo agrícola específico en toda la granja. 2 trabajadores pueden ocuparse fácilmente de 50.000 gallinas ponedoras en un día. La automatización, la mecanización y las instalaciones de apoyo estandarizadas de la granja han reducido en gran medida la carga de trabajos de los trabajadores y mejorado enormemente su eficiencia. Además, los datos del sensor pueden ajustar automáticamente la temperatura y la ventilación en la granja. El estiércol de pollo también se transporta al área designada por cinta transportadora. La ingesta de alimento y agua es controlada con precisión por computadoras para garantizar un ambiente de vida saludable para las gallinas ponedoras. Hoy en día hay cada vez más granjas automatizadas en China y el modo de producción original ha cambiado a través de tecnología y equipos avanzados. Al mismo tiempo, se ha capacitado a un grupo de nuevos agricultores sobre las nuevas tecnologías y equipos. Con información de la oficina en Urumqi, China, Noticias Xinhua. Y para despedirnos vamos a poner en imágenes un lugar en el mundo que es uno de los lugares más visitados en lo que hace a aspectos naturales, como lo es Grecia, por ejemplo. Se trata de la isla de la Gran Canaria. Insistimos, está en el top 10 de los lugares turísticos más visitados por el mundo entero. Allí, una de las cuestiones es que toda una parte costera, que tiene grandes dunas, había comenzado lentamente a desaparecer por una parte, el crecimiento del mar por sobre la tierra y por otra parte, aunque parezca algo insólito, por la gran afluencia de turismo que había roto ese equilibrio natural que se da en la Gran Canaria, una isla que políticamente pertenece a España. Fíjense en estas imágenes lo que ha estado ocurriendo a partir de estos 40 días aquí, pero ya más de 60 días en España, en que no hay actividad turística en esa zona. Con estas imágenes nos vamos a despedir hasta mañana, recordándoles que todos los días a las 9 y a las 18 estamos en vivo con 2 ediciones informativas y a las 20 con el resumen de noticias de todos los días. Y en la plataforma de medios agropecuarios, todo el día, todos los días, la información de actualidad. Ustedes están informados. Quédense en casa y disfruten de estas imágenes. Gracias.